la dimensión de la eternidad. Que la vida no se agota en nuestras 3/20 de años. Que la vida tiene algo que ver con tener expectativa o temer incluso más allá de la tumba. Esto es lo que dijo Salomón. Él puso la eternidad en nuestros corazones. Este anhelo, este deseo existencial es tan real. Bienvenido y bienvenida a Pensemos con el Dr. Ravi Zacarías, el programa semanal de radio del evangelista y apologista internacional Dr. Ravi Zacarías. La pasión del Dr. Zacarías es responder las preguntas difíciles de la vida, incluso entre los escépticos más endurecidos. Acompañemos al Dr. Zacarías con la primera parte de este programa titulado Si se destruyen los cimientos. El tema del que hablaremos es sobre los cimientos que están siendo destruidos. Deseo hablar un poco sobre lo que ha sucedido en nuestra cultura en los últimos 30 o 40 años. Es imperativo para nosotros comprender los cambios dramáticos que se han dado para que podamos comunicarnos con nuestra audiencia joven, una generación que escucha con los ojos y piensa con los sentimientos. Eso es precisamente lo que le ha ocurrido a esta cultura orientada hacia lo visual y lo sensorial. ¿Cómo se llega a una generación así? Hoy compartiré algunas pinceladas amplias, algunas ideas de con qué realmente vive esta cultura. Permítame definirle desde el principio lo que queremos decir con cultura, porque si usted me pregunta, para mí, actualmente la cultura se ha convertido en una especie de abarcadora de todo, en una cantidad, cada vez que no podemos justificar algo, o cada vez que no encontramos la causa racional por la que hicimos algo, puesto que se dijo que Dios murió en el siglo XIX, al estilo de Friedrich Nietzsche, y luego en el siglo XX fue marginado culturalmente. Entonces, ¿en quién nos apoyamos y a quién atribuimos la razón por lo que sea que estemos haciendo? Creo que se ha convertido en término cultura. Cuando alguien no sabe cómo justificar algo, entonces es nuestra cultura la que nos permite o nos afirma en lo que sea que elegimos hacer. La cultura se ha convertido en una especie de término fluido que de alguna manera une todas las contradicciones en las que elegimos vivir. Y sin embargo, si usted tiene que definir académicamente la cultura, esta es la manera en la que los sociólogos la definen. La cultura es el esfuerzo para proveer un orden coherente de respuestas a las situaciones existenciales que confrontan todos los seres humanos en el transcurso de sus vidas. Permítame repetirle esto que afirma Daniel Bell. La cultura es el esfuerzo para proveer un orden coherente de respuestas a las situaciones existenciales que confrontan todos los seres humanos en el transcurso de sus vidas. Ahora, si se trata de un esfuerzo para hallar un orden coherente de respuestas a las preguntas existenciales que nos confrontan a todos, entonces inmediatamente ve una idea que se ha insertado encubiertamente, que de alguna manera la vida debe ser coherente. Pero en una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, mientras yo daba una conferencia, utilicé esta definición de cultura que da Daniel Bell. Nunca olvidaré cómo un estudiante al final se levantó, tomó el micrófono en sus manos y me gritó: ¿quién le dijo que la cultura debía ser coherente? Yo le dije: bueno, señorita, yo no dije que la cultura debía ser coherente. Si usted se refiere a las mismas palabras, yo creería eso. Yo estaba citando a Daniel Bell, quien define a la cultura como el esfuerzo de encontrar un orden coherente. Ella me interrumpió y dijo: palabras, palabras. Todos ustedes nos imponen esas definiciones. Es una idea occidental que la cultura debe ser coherente. ¿Quién le dijo que la cultura debe ser coherente? Y ella estaba totalmente airada con esta idea de que la cultura debe ser coherente. Así que me quedé quieto por un momento, dejé que se desahogue su hostilidad y finalmente le dije: muy bien, señorita, con mucho gusto responderé su pregunta si me ayuda con el comienzo. Cuando yo le responda, ¿desea usted que mi respuesta sea coherente o puede ser incoherente? Y usted puede imaginar la expresión de desconcierto en su rostro, porque se dio cuenta de que ella era la contradicción personificada. Y lo más trágico es que más adelante me enteré que su estilo de vida, el mismo marco físico con el que vivía esta persona,
estaba enviando señales contradictorias al individuo. Y qué fascinante se ha vuelto esa psicología que se convierte en teología, o psicología que se convierte en metafísica o filosofía, o que nos provee los límites morales. Así, una vez más, como orador, uno puede ponerse de pie frente a una audiencia y calmadamente definir a la cultura en estos términos. Sin embargo, el argumento en sí está en juego. Entonces, ¿cómo nos podemos cimentar en algo? Pero esta es la manera en la que los sociólogos tuvieron que encontrar alguna explicación. La cultura es el esfuerzo para proveer un orden coherente de respuestas. Ahora, Daniel van Kelwitz, el pensador social que citó la definición de Daniel Bell en un artículo que escribió hace muchos años, llegó a decir esto. Escuche con cuidado, por favor. Una revolución cultural genuina es aquella que realiza una separación decisiva con los conceptos compartidos del pasado, particularmente aquellos que se relacionan con las preguntas más profundas sobre el propósito y la naturaleza de la vida humana. Lo que él trata de decir aquí es que si eso es la cultura, entonces, una revolución cultural ocurre cuando se hace una separación de los conceptos compartidos del pasado, y en particular las preguntas profundas sobre el propósito y la naturaleza de la vida humana. ¿No le parece fascinante que en este siglo el conocimiento ha hecho avances tan significativos, pero las preguntas fundamentales siguen sin respuesta? Estas son las preguntas más profundas sobre el propósito y la naturaleza de la vida humana, y sin embargo, podemos ver lo que los naturalistas hacen con el propósito y la naturaleza, y el significado de la vida humana. Abunda la confusión, lo que nos advierte lo que alguna vez dijo G.K. Chesterton. La tragedia de no creer en Dios no es que una persona termine sin creer en nada, es algo mucho peor. Una persona podría terminar creyendo en cualquier cosa. Esto ocurre cuando quitamos lo que nos guía hacia la verdad. El fundamento se convierte en una definición que abarca todo. Incluso los mismos sociólogos nos advierten. Con esto como telón de fondo, permítame llevarlo a través de algunos comentarios de influyentes pensadores que durante los últimos 30, 40 años nos advirtieron que estaba delante de nosotros. Ellos dieron diferentes respuestas, pero llegaron a las mismas conclusiones en términos de predicción. Escuche, por ejemplo, las palabras de Malcolm Muggeridge. Más adelante, él llegó a los pies de Cristo. Ahora él dijo, es difícil resistir la conclusión de que el hombre del siglo XX decidió abolirse a sí mismo. Está cansado de luchar para ser él mismo. Ha creado el aburrimiento por su propia afluencia, la impotencia por su propia tendencia a errar y la vulnerabilidad por su propia fortaleza. Él mismo toca la trompeta que hace caer los muros de sus propias ciudades, hasta que al fin se educó a sí mismo en la imbecilidad, se drogó y se contaminó en la estupefacción, se arrodilló hasta convertirse en un brontosauro cansado y arrugado y se extinguió. Si tomáramos esta definición de Muggeridge, línea por línea, la impotencia y nuestra tendencia a errar, nos hemos vuelto tan erráticos que los impulsos normales ya no nos tientan, tienen que convertirse en algo más y extraño. Nos educamos a nosotros mismos en la imbecilidad, de modo que no queda nada tan vulgar en la experiencia humana como para que no podamos encontrar algún profesor que lo justifique. Se dio una separación decisiva, y pienso que las palabras de Alexander Solz son tan fuertes y tan importantes cuando dijo, «El Occidente está al borde del colapso creado por sus propias manos. Entre el bien y el mal existe una contradicción irreconciliable. No se puede construir la vida nacional sin tomar en cuenta esta distinción. Nosotros, el pueblo oprimido de Rusia, vemos con angustia el trágico debilitamiento de Europa. Les ofrecemos la experiencia de nuestro sufrimiento. Nos gustaría que lo acepten sin tener que pagar el terrible precio de muerte y esclavitud que nosotros pagamos». Creo que fue Sokharov quien hizo el comentario en una entrevista hace algún tiempo, cuando alguien le preguntó cuál creía que era el arma más poderosa en el mundo, en ese tiempo, por supuesto, cuando se decía que la bomba atómica era el arma más poderosa.
Su respuesta fue: ahora estoy convencido de que el arma más poderosa del mundo no es la bomba. El arma más poderosa del mundo es la verdad. Esto provino de alguien que vivió bajo un régimen en el que el nombre del principal periódico era Pravda, que significa verdad. Y la ironía es que tuvo un impacto negativo en millones y millones de personas. Yo podría continuar, pero no le aburriré con otros que han dicho lo mismo. Personas como Huxley y otros que han llegado a la conclusión de que algo muy significativo ha ocurrido con tantos cambios. Ahora, me gustaría señalar qué hace que esto sea tan serio, y después presentarle los cimientos que se están destruyendo en nuestros días. Los 4 componentes de los 4 cimientos. No es solo que hemos cambiado nuestra infraestructura, nuestras expresiones externas, o nuestros comportamientos y tentaciones externas. Es el hecho de que algo, desde la base, ha cambiado de rumbo en nuestro pensamiento. Quizá usted me ha escuchado hablar de la vez que di un discurso en la Universidad Estatal de Ohio, y mientras iba en camino para esa conferencia, el caballero que me llevaba se detuvo a las afueras de un edificio llamado Centro Wexner para las Artes, y me dijo: ese es el edificio más nuevo de nuestro campus. Es considerado como el primer edificio postmoderno de los Estados Unidos. Yo le pregunté: ¿qué es un edificio postmoderno? Entiendo el término en la lógica y en la literatura, pero ¿qué es en la arquitectura? ¿Qué es un edificio postmoderno? Hice un seguimiento de su descripción en la revista Newsweek, que decía exactamente lo mismo que él me dijo, y es lo siguiente: el arquitecto construyó el edificio sin un propósito o diseño particular en mente. Había escalinatas que no llevaban a ningún lugar. Había pilares que no juntaban superficies. Simplemente se los juntó de manera aleatoria. El razonamiento que dio el arquitecto fue que la vida misma es caprichosa. ¿Por qué nuestros edificios deberían tener algún significado o propósito si la vida misma no los tiene? Así que miré al caballero que describía esto tan efusivamente y le dije: ¿hizo lo mismo con los cimientos? ¿Tenían los cimientos algún propósito y diseño? ¿Ciertos límites que tenían que honrar? ¿Ciertas leyes que son difíciles de lograr? Y el hombre comenzó a reír. Usted sabe, podemos engañarnos unos a otros al nivel de la infraestructura, pero no podemos engañar con la realidad al nivel de los cimientos, porque estos mostrarán rápidamente si pueden soportar los elementos reales que se establecen sobre esos cimientos. Así que, esto es lo que, en mi opinión, es la tragedia de nuestro tiempo. Se cambiaron los cimientos, y esos cimientos tienen 4 componentes. Cuando Dios diseñó el propósito para las naciones, y si regresamos al libro de Deuteronomio, veremos cómo Dios les dijo que quería que sean un pueblo con humildad, espiritualidad y fe. Esos 3 aspectos que reiteradamente trae a su pensamiento. Pero, cuando usted lo abre, se da cuenta de que Dios realmente nos da recordatorios sobre lo que se necesita para construir una vida poderosa, y lo que se necesita para construir una comunidad fuerte, y en efecto, una nación. Dios les dio 4 componentes. 1 es el componente de la eternidad, la dimensión de la eternidad. Que la vida no se agote en nuestras 30 de años, que la vida tiene algo que ver con tener expectativa o temer incluso más allá de la tumba. Esto es lo que dijo Salomón. Él puso la eternidad en nuestros corazones. Este anhelo, este deseo existencial es tan real. Una vez tomé un avión, y antes de sentarme ya me habían cambiado de lugar porque una familia no quería separarse, y a otra mujer también le habían cambiado de lugar, así que terminamos sentándonos juntos. Ella me saludó, yo la saludé. No habían pasado más de unos 30 segundos de conversación cuando se dio cuenta que yo iba a dar una conferencia en una iglesia. Cuando me preguntó la razón, le respondí: bueno, solo tratamos de ayudarnos unos a otros como ministros para lidiar con el problema del significado de la vida. Entonces ella me interrumpió y me dijo: por cierto, ¿cuál es el significado de la vida? He hecho esta pregunta una y otra vez y la gente siempre me dice: Dios. Todavía no entiendo lo que significa.
Su pregunta fundamental era ¿cómo Dios trae significado? Tuvimos una fascinante discusión durante 2 horas. Cuando salimos del avión, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces me pidió material que le ayude a continuar y me dijo, «Esta es la primera vez que entiendo». Mi respuesta para ella, por cierto, no fue detallada y espero extenderme sobre esto. Es que el amor, en última instancia, no trae significado, y muchas otras cosas no traen significado. Solo es la adoración la que en última instancia le da significado a la vida. ¿Y cómo funciona la adoración en la vida? Es lo que expliqué para responder a su pregunta. Pero aquí tenemos la dimensión que inmediatamente destapa el hecho que somos creados por un ser eterno que no está sujeto al tiempo, y Él ha puesto la eternidad en nuestros corazones, al habernos creado para existir, no eternos en ese sentido platónico de ser no creados, sino eternos en el sentido que Dios nos ha creado para algo más allá de esta simple existencia mortal de un puñado de años. Y sentimos esto en lo profundo de nuestro interior. Esto emerge una y otra vez. Escuche las palabras de C.S. Lewis cuando utiliza para ejemplificar lo siguiente. Al hablar de este deseo por nuestro propio campo en el que nos encontramos a nosotros mismos, incluso ahora siento una cierta timidez. Casi estoy cometiendo una indecencia. Estoy tratando de abrir a la fuerza el secreto inconsolable en cada uno de ustedes. El secreto que duele tanto que usted se venga de él al ponerle apodos como nostalgia, romanticismo y adolescencia. Este secreto también traspasa con tal dulzura que cuando se tiene una conversación muy íntima, su mención se vuelve inminente. Nos sentimos cada vez más incómodos y, de hecho, nos reímos de nosotros mismos. Este secreto no lo podemos ocultar y no podemos revelar, a pesar de que deseamos hacer las dos cosas. No podemos revelarlo porque es un deseo de algo que nunca en realidad ha aparecido en nuestra experiencia. Pero no podemos ocultarlo porque nuestra experiencia lo sugiere constantemente, y nos traicionaríamos a nosotros mismos como amantes que mencionan el nombre cielo. Tan pronto cuando mencionamos el nombre, nos traicionamos a nosotros mismos, demostrando cuál es el anhelo más profundo del corazón. Piense, por ejemplo, en cómo esto ocurre incluso en nuestra experiencia corporativa de la ciencia y la investigación. En los años 1960, cuando los astronautas estadounidenses fueron los primeros en ir alrededor del lado oscuro de la Luna y lanzaron sus cohetes para ese viaje de regreso, se les concedió una vista del universo que no había sido dada a ningún otro ojo humano. Ellos vieron a la Tierra elevarse sobre el horizonte de la Luna, envuelta en una hermosa mezcla de azul y blanco, adornada por la brillante luz del sol contra el negro del espacio, mientras experimentaban aquello. Ningún escritor, ningún científico, ningún historiador podía prestarle las palabras apropiadas. A decenas de miles de kilómetros, nosotros, en el planeta Tierra, escuchamos las únicas palabras que pudieron articular para explicar lo que estaban experimentando, y esas palabras hicieron eco en este mundo. En el principio, Dios. Nuestro idioma hace que vayamos en esa dirección, hacia ese sentido de lo eterno. Pero C.S. Lewis da una opinión brillante cuando dice que no es solo en el idioma. Él dice que es en nuestra experiencia, es en ese anhelo más profundo, y él nos lleva a través de un argumento de 3 pasos que me parece tan poderoso. Lewis dijo lo siguiente: cuando era más joven, yo estaba de pie frente a un arbusto florecido cuando de repente se removió un recuerdo. Escuche cómo Lewis lo expresa. De repente se despertó en mí, sin advertencia, como si viniera de una profundidad, no de años, sino de siglos, el recuerdo de esa mañana en la vieja casa, cuando mi hermano trajo su jardín de juguete a la guardería. Es difícil encontrar palabras lo suficientemente fuertes para describir la sensación que vino sobre mí. El gran éxtasis del Edén de Milton se acerca un poquito a ello. Era una sensación, por supuesto, de deseo. Pero pregunto, ¿deseo de qué? Ciertamente no era una lata de galletas llena de musgo, ni siquiera a pesar de que ese fue el recuerdo que me llevó al pasado. Pero antes de saber lo que deseaba, el mismo deseo se había ido,
y toda la visión fue retirada de repente. El mundo se convirtió nuevamente en el lugar común, solo sacudido por un anhelo que cesó de repente. Solo había tomado un momento de mi tiempo, y en un sentido todo lo demás que me había ocurrido era insignificante en comparación con aquello. Luis continúa y dice, espere un momento. ¿Qué significó esto? ¿Qué me indicó esto? Escuche cómo respondió él. Los libros son la música en la que creímos que se encontraba la belleza. Si confiamos en ellos, nos traicionarán. Observe lo que él desea lograr aquí. Yo sé que usted ha atravesado esto, yo he atravesado eso también, particularmente ahora en mi mediana edad. Muchas veces, cuando estoy solo en casa y mi hogar está vacío, pongo un CD o un disco de épocas de antaño, algunos de los himnos que escuchaba cuando era más joven, aunque todavía no era creyente, y usted puede escuchar un himno o una canción, y de repente es como si todo su pasado se pusiera frente a usted en una pantalla gigante. Usted no sabe exactamente lo que esto le indica. Ciertamente no tuve una infancia feliz. De hecho, conocí a Cristo en un momento de lucha sobre suicidarme o no. Así que los años anteriores no fueron felices para mí. Pero, de repente, muchas cosas explotan en nuestra mente, ya sea cuando leemos un libro, oímos música o escuchamos una voz. De eso habla Luis aquí. Y esto es lo que dice después. Si pensamos que la belleza estaba localizada en los libros o la música, nos traicionará si confiamos en ellos, porque la belleza no está en ellos, solo se hizo presente a través de ellos, y lo que se hizo presente fue el anhelo. Estas cosas, la belleza, los recuerdos de nuestro propio pasado, son buenas imágenes de lo que realmente deseamos, pero si se los confunde con el anhelo en sí, se convertirán en ídolos mudos que romperán los corazones de los adoradores. Porque no son el anhelo en sí, solo son la fragancia de una flor que no hemos encontrado, el eco de una melodía que no hemos escuchado, noticias de un país que no hemos visitado. Después, él vincula este eslabón perdido a todo el argumento. Escuche con cuidado, por favor. Tenemos una reconciliación tan pequeña con el tiempo que incluso éste nos asombra. «Vaya, cómo ha crecido», exclamamos. «¿Cómo vuela el tiempo?», decimos. Es como si la forma universal de nuestra experiencia fuera una novedad una y otra vez. Es extraño, como que un pez se sorprendiera repetidamente sobre lo mojado del agua. Y eso sería extraño en verdad, a menos que, por supuesto, el pez estuviera destinado a llegar a ser un animal terrestre algún día. ¿Se da cuenta cómo esa mente brillante simplemente le lleva a través de su experiencia o anhelo? Usted se para frente a un baúl y todos los que están ahí luchan con la misma pregunta. ¿Existe un mañana? ¿Cómo será ese mañana? ¿O será que este es el fin? Pero ¿qué le hemos dicho a esta generación? ¿Qué le hemos dicho a nuestra cultura? Que el ahora es todo lo que tenemos. Y como un animal atrapado rasguñamos las paredes y nos hemos convertido en entes manipulados en un mundo desechable. Cuando todas las enseñanzas morales son ignoradas o rechazadas, nunca puede quedar un vacío en su lugar. No existe tal cosa como no creer en nada, pero cuando abandonamos todos los absolutos morales, lo que tiene lugar no puede ser predicho o controlado. Una sociedad sin moralidad es una sociedad que no es capaz de lograr nada. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias es un ministerio que tiene el propósito de ayudar al pensador a creer y al creyente a pensar, y es una producción del Ministerio Internacional Ravi Zacharias en Atlanta, Georgia.